¿Qué imagen estamos dando fuera de España? Río Ferdinand ha hablado sobre el tema de Vinicius y España queda mal. Y es la realidad. Estamos dando una imagen de pena, de país racista, cuando no es un país racista, sino que tiene problemas con el racismo de algunas personas. No toda España es racista, pero la imagen que estamos dando es lamentable gracias a los medios de comunicación como el diario Sport, que hoy publica un artículo de David Bernabéu, el duque de Moal, el Puigdemont rubio, que bueno, yo he cagado cosas mucho más bonitas que ese artículo de David Bernabéu. Y también tenemos que hablar del vídeo último que ha sacado Nacho Cochino, que no le escucha a nadie a no ser que hable de Vinicius, y bueno, si eso se puede llamar hablar, rebuznar, mejor dicho, sobre lo que sea, porque la verdad es que esto ya es denunciable. Comenzamos. Oye, de verdad, están proliferando los programas de subnormalidades en la Narnia profunda, por si no teníamos suficiente con los narnianos, también con ahora el programa del Duque de Moal, del Puigdemont rubio, de David Bernabéu, de los poseídos. Ahora Llora Jorge también va a hacer un podcast que se llama Solo para Narnianos. Vamos, acojonante. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, al segundo vídeo del día de hoy en el que tenemos que hablar de ese artículo que yo ya os he dicho que he cagado cosas mucho más bonitas que el artículo que saca hoy David Bernabéu en el diario Sport. La verdad es que yo no sé cómo publican esas cosas, y es que tendría que ser hasta denunciable, pero bueno, sabemos para quién se dirigen y de verdad que es absolutamente bochornoso que haya este tipo de artículos en España. Normal que luego pues Río Ferdinand dice lo que dice y se pregunta lo que se pregunta, luego lo leeremos. Y para finalizar, lo de Nacho Cochino, que si no habla de Vinicius pues no le conocen ni sus familiares y no le vería absolutamente nadie, pero bueno, habla de vez en cuando. Es lo mismo que Superdeporte, ¿no? Super racistas del Violencia, pues cuando hacen una portada de cualquier cosa que no sea Vinicius, pues no lo leen ni sus familiares. Es así, es la realidad. Pero bueno, vamos a leer ese artículo en el diario Sport y luego también os pongo algún clip de los poseídos, porque hablan pues ilustres mononeuronales como el Duque de Moal, que es el presentador del programa, y también Iván San Antonio, ese hombre que insulta a los jugadores del Real Madrid desde la cabina de prensa del Campo Nuevo. O sea, hemos visto imágenes dantescas de este mononeuronal que lo único que parece por imagen es que necesita una boina a rosca. Pero bueno, vamos a ver ese clip y vamos a leer ese artículo de David Bernabéu. Ya os he dicho que he cagado cosas más bonitas. Esto es lo que ponía David Bernabéu esta mañana. Vinicius tiene un problema y no son los cánticos. Según consta en un informe reciente emitido por la ONU, Brasil andaba en la pole del racismo estructural. Casi el 80% de las víctimas en operaciones policiales fueron negros. Eso al menos rezan los datos del Foro de Seguridad Pública del país. Racismo el de verdad. Un drama injustificable que, a pesar de los muchos avances en derechos e igualdad, sigue vivo en demasiados lugares del planeta. Estaría bien que Lula da Silva, presidente canariño, dedicara más tiempo a terminar con esa barbarie. El término que pésimamente usó para referirse al caso Vinicius. Desde hace décadas el fútbol vive bajo el manto del insulto. Es grave dañar al rival con el color de su piel y hay que perseguirlo, como grave fue que Eto'o parara un partido en Zaragoza, o los cánticos homófobos a Pep en el Bernabéu, a Piqué en Cornellá, o pancartas que alentaron la violencia. Mou, tu dedo nos señala el camino. O adjetivos con connotaciones hirientes. A Leo Messi en Chamartín le llamaron subnormal durante 17 años. Cada partido. No consta un comunicado del Real Madrid lamentándolo, no ya por Messi, sino por las familias que pudieran sentirse discriminadas por ello. Que se pregunte Vini por qué a Bellingham, Rodrigo o Camavinga no les sucede lo mismo que a él, si en el fondo de lo que persigue su club está el racismo o alimentar la cruzada contra los árbitros, o si le hace bien que el Madrid blanquee públicamente sus déficits de comportamiento, porque no todo lo que le ocurre a Vini tiene que ver con los cánticos. Si lo piensa, tal vez no se sienta tan mal y puede que entienda por qué a Ronaldinho le aplaudió el Bernabéu con un 0-3 siendo el mejor y siendo negro. Si quieres, puedes, Vini, puedes. Lo está pasando mal. Ahora yo creo que sí que hay que ir un poco al fondo de la cuestión. O sea, es que todo lo que está pasando alrededor de Vinicius está basado en una gran mentira, que es que al jugador le tiene manía por ser negro. Es que esto es una gran mentira.
Punto. O sea, es que lo mires por donde lo mires. Pero es una gran mentira que ha calado en cierto sector del madridismo y que, por lo que no también Perdona, ha calado una en el mentira que futbolista. aprovecha el club. No, claro Una que la mentira aprovecha. que aprovecha el club para blanquear el comportamiento de Vinicius en el campo y luego para alimentar la cruzada contra los árbitros. Pero tú que imagínate, es lo grave de la situación. Pero tú imagínate Es lo grave. la locura hasta qué punto alcanza de que se está presentando un partido que no existiría sin todo lo que ha ocurrido alrededor de Vinicius esta temporada y también la pasada, que es un España-Brasil de homenaje a Vinicius como si fuera víctima de un racismo exagerado que hay en España. O sea, el madridismo le está diciendo a España que, oye, esto es un país racista. Este es un país racista y vamos a hacer un partido de homenaje en el que va a estar Brasil y vamos a homenajear a Vinicius porque queremos cambiar este racismo que existe en España, cuando no es verdad. Es que les están diciendo, si queréis hablamos del racismo en España, pero en otros términos, no hablando de Vinicius. Podemos hablar del racismo en España, por ejemplo, con la valla de Melilla. Hablamos del racismo de verdad. Hablamos de cómo tratan a trabajadores inmigrantes en la valla de Melilla y en ciertos sectores industriales de este país. Hablamos del Camp Nou. Hablamos de la construcción del Bernabéu también. Vamos a hablar, si queréis, en serio del racismo. El racismo que existe en este país. Vale. Pero esto es una gran mentira, porque alrededor de Vinicius no existe racismo. El racismo que existe alrededor de Vinicius es anecdótico. Y nadie le insulta por ser negro. Nadie. O sea, no me gusta que le insulten. Pero es que él es el primero que lo hace con las aficiones rivales. Es que en general, mandándoles a segunda según quién. Cualquier crítico Y con los árbitros. Y con sus compañeros futbolistas de otros equipos. Es que en general cualquier cántico racista hay que condenarlo, evidentemente, pero en general en el fútbol, sí lo hemos vivido con Samuel Eto'o, incluso llegó a parar un partido en la Romareda, te acordarás perfectamente. Claro. Ha dicho, yo solo quiero jugar al fútbol, ¿vale? Pues solo juega al fútbol. Por ejemplo, el minuto 3 en Pamplona, error de Catena. Todo el Sadar pendiente de su futbolista que acaba de cometer un error flagrante. Y se va a la grada a celebrar el gol. A provocar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el racismo? Que alguien me lo cuente. No, pero es decir, es una actitud provocativa de un futbolista en un terreno de juego que no viene al caso. Pero yo creo que él tiene y es lo que se le afea. Yo creo que él... Y le han afeado tanto sus propios compañeros como el propio Carlo Ancelotti. No, y más de una vez. Y en público. Y yo creo que él con esta reacción te demuestra que, hostia, que él creo que empieza a ser consciente. Esto no le ayuda a él. No le va a ayudar. Estos comportamientos, estas actitudes, no le ayuda a él. El diagnostico que hace, del problema, para mí es el equivocado. El diagnóstico que hace es que el problema es externo. Y yo creo que el problema lo tiene él. No, que alguna vez seguramente será externo, pero no siempre. Pero a ver, que idiotas hay en todos sitios. Por idiotas eso. hay en todos sitios. Por eso. Pero cuando todos los idiotas apuntan en la misma dirección, a lo mejor es que... En cualquier caso, la persona esta tiene algún problema al final, suyo. Al final estamos hablando de un chico muy joven, tiene 20 y pico de años. Entonces, me está comenzando a dar pena. Es que... Porque para mí se está convirtiendo en un titella de Florentino. Bueno, yo que no hace sé, y deshace a su gusto sufre. Para sus intereses. Sufre. Pero no piensa en él. No, o sea, para mí Florentino no está pensando en Vinicius. Está pensando en cómo usar a Vinicius para sus propios intereses. Lo decías tú hace poco, pero yo creo que es que... tengo una teoría desde hace ya un tiempo que vamos, si viene Mbappé, Vinicius va a durar un año en el Madrid como mucho. Esta es la imagen que estamos exportando hacia el exterior, hacia los demás países de la Unión Europea y pues a toda América, al otro lado del charco, la gente que no se traga el relato que vende Cool ESPN, que ya sabemos, y tenemos muchos madridistas allí que nos cuentan lo que ocurre con gentuza como Jorge Ramos, como Moisés Llorens, gentuza que tienen allí metida, antimadridista y pro-culé, para vender pues el relato que les interesa. Quitando esa gentuza que hay allí, pues nadie compra el relato. Y nadie te va a comprar que pongas el foco en la víctima de todo esto que es Vinicius. No, siempre hay un pero, con esta gente siempre hay un pero. No, a ver, está muy mal, los insultos racistas no los justificamos, pero... ¿Por qué pones un pero? ¿Por qué? ¿Qué pero hay que poner? Vinicius no se puede enfadar, no, lo que os decía. Siempre hay un pero con esta gente. Porque al final lo que quieren es poner el foco sobre Vinicius. Y luego en el artículo del Duque de Moal, además
dice pues lo de Lula da Silva, que si allí la mayoría de delincuentes son negros. Bueno, yo de verdad, o sea, ya aquí esto ya se nos va de las manos, y es que la imagen que estamos dando al exterior es nefasta. Qué vergüenza como país que estemos dando esta imagen de un país que no es así. Que la mayoría de la gente aquí no es racista. ¿Que hay problemas de racismo? Por supuesto. Pero la imagen que están dando desde la prensa hacia el exterior es vergonzosa. A mí me da vergüenza. Y todo por odio al Real Madrid. Todo por el odio al Real Madrid y odio hacia Vinicius en particular. Y luego ya la teoría de Iván San Antonio, que dice que, bueno, que le está empezando a dar pena a Vinicius porque lo está utilizando. No, si es que al final ahora esto va a ser un plan orquestado por Florentino Pérez. Porque es que esta gente, como es así, pues los narnianos se te inventan ahí una teoría de la conspiración. Y ahí los tienes ya, a Iván San Antonio diciendo que esto es un plan de Florentino Pérez. No sé, Florentino Pérez se habrá llamado a los medios de comunicación Florentino para decir, oye, insultad más a Vinicius, que dice que se lo va a quitar de encima en cuanto pueda, en cuanto le sirva para sus planes. ¿Qué planes, Iván San Antonio? ¿Qué planes? Dice, a mí no me gusta que insulten, pero si tenemos un vídeo tuyo insultando a los jugadores del Real Madrid desde la cabina de comentaristas, de verdad, es que es acojonante lo de esta gente. Panda de cínicos. Claro, luego llega Río Ferdinand y dice esto. Esto es lo que dice Río Ferdinand. ¿Es España un país racista? No lo sé, porque no vivo allí para conocer o ver esa experiencia. Pero sé que hay racismo en los estadios y parece que las autoridades lo aceptan por alguna razón. Ver a un joven derrumbarse en una conferencia de prensa como Vini Jr. es desgarrador. Escuchar a Javier Tebas, presidente de la Liga, escuchar a Javier Tebas, dice mierda, la temporada pasada me dice que es necesario que haya grandes cambios en la cima, convicciones de las grandes organizaciones. Te saludo, hermano Vinicius. Vaya imagen que estamos dando. Ahí teníamos a Río Ferdinand, que entiendo que Río Ferdinand no puede decir si España es racista o no, pero lo que está viendo Río Ferdinand es lo que estamos viendo absolutamente todos, y es que no hay consecuencias. Que Vinicius ha señalado el racismo y no hay consecuencias y no se toman medidas, y aquí sale gratis. Es la imagen que estamos dando al exterior y es que es la realidad. Río Ferdinand, es que es lo que está pasando, Río Ferdinand. Aquí en España, mucho hablar, pero no se hace absolutamente nada. De 17 denuncias que ha habido por racismo contra Vinicius, 12 permanecen activas pero que de momento no se sabe nada, y otras 5 han sido archivadas. Entre ellas, los argumentos para archivarlas han sido que ha sido poco tiempo y que ha sido en un contexto de máxima rivalidad. ¿Cómo no va a decir Ferdinand que, a ver, que es que no se entiende? Porque no se toman decisiones. Es una auténtica mierda. Es la realidad. Esto es lo que estamos exportando al exterior. Esto es lo que exportan los medios de comunicación españoles al exterior. Y esto es lo que palpan desde, pues, diferentes puntos de Europa. Están viendo cómo la prensa, pues, no solo no carga contra los racistas, sino que pone el foco en la víctima, que es Vinicius. Y en Europa el antimadridismo se lo pasan por el forro de los cojones, porque no tienen esa enfermedad como sí tienen aquí en España. Por lo tanto, estamos quedando como país como una putísima mierda racista. Eso es lo que estamos quedando. Y por culpa de los medios de comunicación y de 4 cafres que tienen alas dadas precisamente por los medios de comunicación que están, pues, alentando esa campaña contra Vinicius. Un chaval de 23 años que se derrumba en una rueda de prensa porque desde que llegó lo están matando, y desde que empezó a marcar goles, pues ya los estadios es una auténtica asquerosidad lo que pasa con Vinicius. Es cada partido, en su mayoría fuera de casa, pues insultos tras insultos. Y es que no se entiende. Y entiendo que Río Ferdinand pues se ponga del lado de Vinicius y vea que no se toman ninguna medida, no se toman medidas contra lo que está ocurriendo. Y claro, también exportamos gente que no la escucharía absolutamente nadie y que se cuelga del tema de Vinicius para sacar toda su rabia y todo su antimadridismo. Es el caso de Nacho Cochino, que decía esto.
Enternecedor. Ya tienen la imagen del puño en alto, la ración de lágrimas de cocodrilo, y esta noche tendrán la puesta en escena del Bernabéu elevando a los altares a un futbolista maleducado con los rivales, árbitros y gradas contrarias. Hecho el spoiler, a la serie no le queda mucho más interés, si es que tenía alguno, porque la mentira tiene las patas muy cortas y a este elemento se le vio el plumero hace ya muchísimo tiempo. Dice el chico que está solo y que no le hacen caso, cuando tiene a todo el aparato mediático madridista detrás, y ya verá cuando se le vuelva en contra en el momento en el que el jefe así lo mande, porque eso pasará. Cuando hizo cerrar una grada, la de Mestalla, durante 4 partidos, cuando se apagó el Cristo Redentor de Río de Janeiro, está solo, y cuando le dieron el premio ese de la galleta para que estuviera contento. Ha conseguido que la Federación Española de Fútbol, como saben, ejemplo de tantas cosas, le organice el capítulo final de su serie, y todo ello pese a que es una ínfima minoría, indefendible por supuesto, la que le menosprecia por el color de su piel. El desprecio que despierta mayoritariamente nada tiene que ver con el racismo y sí con la alergia al mal ejemplo que desprenden personajes de su escasa estatura moral, que nada tiene que ver con quienes de verdad se han dejado la piel y se la siguen dejando luchando muy dignamente contra el racismo. Ahora solo falta saber a cuánto se paga la lagrimita. Esta es la realidad que estamos escuchando en España. Esto es lo que se permite de los medios de comunicación, que salga un Nacho cochino de la vida, que no le escucha ni sus familiares, para que le escuchen tiene que hablar de Vinicius y en estos términos. Es un odio absoluto lo que tiene. Más valía que se preocupase de lo que hay en su equipo, porque están hechos las putitas del Fútbol Club Barcelona y se dedican a lamer los huevos a su amo. Es la realidad, es lo que hacen. Y Nacho Cochino, pues, es una de ellas, ¿no? Es una de ellas y estamos viendo, pues, en qué términos se dirige a Vinicius. A cuánto se paga la lagrimita. Pues deberías lavarte la boca antes de hablar de Vinicius, pedazo de impresentable payaso, que lo único que haces es eso, hablar de Vinicius, porque si no, no te escucharía pues ni tu madre. El caso es que es lo que hay y me parece vergonzoso lo que estamos viendo en las últimas horas con Vinicius. Esto es lo que se permite en España. Me da pena que el país esté dando esta imagen porque es mi país y siento mi país, pero es lo que hay, es lo que se permite. Y encima tienen la misma teoría que los narnianos del diario Sport. Habéis visto que luego Florentino lo va a usar para sus fines, etcétera. Bueno, tienen el mismo relato porque beben de la misma fuente o maman de la misma picha, efectivamente. Os leo en comentarios, vikingos y vikingas.